Mi nombre es Alexis Lucena y este es mi estudio de tatuaje de aquí en París. Yo he estado haciendo videos desde que abrí este estudio y cómo ha sido todo el proceso de la creación de un estudio de tatuaje desde que empecé a tatuar hasta ahorita. Y de eso se trata, de mostrar cómo ha ido evolucionando y dar ciertos tips para mejorar cada vez más el arte del tatuaje. Hoy les quiero contar cómo la metodología puede facilitarnos muchísimo el trabajo a la hora de tatuar. Y es que no solo la práctica va a generar, no solo la práctica nos va a llevar a mejorar este arte, sino también podemos aprender cosas puntuales que nos puede ahorrar muchísimo tiempo y nos puede dar muchísimo más tranquilidad mental a la hora de estar tatuando. Lo que trae como consecuencia directa un mejor tatuaje. Y es que el problema es que todos sabemos que en el mundo del tatuaje no hay una universidad de tatuajes, no hay un sistema educativo que nos lleve a mejorar de forma académica. Entonces muchas veces terminamos aprendiendo de manera autodidacta, o inclusive si pagas un curso de estos que hay carísimos por 3 días, es obvio que en 3 días no vas a salir tatuando. Vas a saber la técnica, vas a saber algunos gestos de seguridad para no contaminar a los clientes, pero de ahí en adelante queda todo un mundo entero por descubrir para lograr una buena técnica, para lograr una buena metodología, para lograr que te sientas cómodo con las herramientas para hacer un buen trabajo en la piel. Además que estamos trabajando con otro ser humano y estamos trabajando en un momento súper importante en su vida, porque estamos marcando su piel para siempre. Entonces todo esto trae consigo emociones que nos pueden ayudar a hacer un mejor trabajo, o si no lo hacemos de manera organizada o no conocemos las metodologías necesarias para hacerlo lo más tranquilo posible, entonces nos lleva a cometer errores y a estar todo el tiempo o todo el proceso del tatuaje viendo cómo reparar lo que hicimos o viendo cómo lograr que quede lo mejor posible, pero no te sientes tranquilo. Entonces, esto que les quiero mostrar hoy, que son unas pendejadas en realidad, pero son unas pendejadas que pueden llevarte a darte mucha más tranquilidad y orden a la hora de tatuar para conseguir esos mejores resultados. Y estas técnicas, esta metodología, esta técnica se puede aplicar a los tatuajes más básicos, pero siento que funciona muy bien cuando empezamos a hacer algo un poco más complejo. Es decir, cuando estamos haciendo un tatuaje de línea, solo se requiere hacer líneas. Cuando este proceso del que les quiero hablar va un poco más de la mano cuando queremos hacer un tatuaje un poco más complejo, es decir, que tiene líneas, tiene rellenos, tiene sombras, tiene saturaciones, ya después vendría siendo el acabado o las terminaciones en blanco, pero estamos hablando de un tatuaje un poco más complejo. Y es que cuando entramos a estos tatuajes más complejos, tenemos miedo de que se nos borre el stencil, tenemos miedo de que el stencil dure hasta el final si es un tatuaje grande. ¿Qué hacer primero? Si hacemos las líneas, si hacemos los rellenos, si hacemos las sombras. Y hay un orden específico que nos lleva a trabajar con mucha tranquilidad, porque nos va a llevar a no borrar el stencil, nos va a llevar a que nos va a permitir concentrarnos puntualmente en una tarea a la vez, y esto trae como consecuencia que trabajes más organizado y que logres hacer lo mejor de cada etapa sin estar cada vez cuestionándote qué es lo que debes hacer, sino que organizas la información, organizas la metodología, el proceso en el que vas a atacar el tatuaje, y al estar esquematizado solamente te ocupas de una etapa a la vez. Entonces este proceso va a empezar desde que estamos haciendo el stencil, porque el stencil es nuestra guía básica, es la herramienta más poderosa que tenemos a la hora de diseñar, porque en realidad estamos copiando un diseño y debemos copiar, y debemos utilizar esta herramienta a su máxima expresión. Es decir, yo cuando hago un diseño realista, una flor realista, para ponerle un ejemplo, yo no copio y pego el diseño del tatuaje e imprimo el diseño del tatuaje final, porque esto tiene demasiada información que al pasarlo a la piel se va a deteriorar muy rápido. Al contrario, lo que yo busco hacer es que en el stencil marco muy bien dónde están las líneas en este diseño, dónde están los rellenos
en el diseño dónde están las degradaciones, dónde están las saturaciones y por último, dónde van los blancos. Entonces yo teniendo claro y plasmando eso en el stencil, es más fácil a la hora de estar tatuando que no se me disperse la información, sino que tengo claro dónde va cada cosa. Y eso yo lo hago de esta manera. Entonces lo primero que voy a marcar en azul son las líneas que yo considero que tiene este diseño. Entonces todo esto para mí es una línea. Todo el contorno de la flor, como tiene un fondo más oscuro, vendría siendo una línea. Hay sitios donde son líneas más tenues y entonces hay que tener cuidado a la hora de hacer el tatuaje, porque no la vamos a marcar en negro, vamos a marcarla en grises, porque es donde empieza o donde vendría empezando la sombra que se va a hacer. Pero al tener un cambio drástico de contraste, yo lo veo como una línea, aun cuando no es una línea negra, puede ser una línea gris, puede ser una línea un poco más clara. Entonces lo primero que yo hago es marcar todo lo que es líneas en el diseño, y eso me ayuda muchísimo a la hora de tatuarlo, porque como les digo, trabajo de manera ordenada y me concentro a hacer cada línea en esta etapa de la forma, o sea, con todo el detalle del mundo, sin estar pensando dónde está la sombra, dónde está el relleno. No, solamente me concentro en hacer la línea perfecta, una línea fluida, una línea que vaya con la forma exacta de lo que estoy haciendo. Entonces bueno, una vez que yo tengo todas las líneas, no las voy a hacer todas por no aburrirlo, pero una vez que yo tengo las líneas ya claramente identificadas, entonces marco en otro color, puede ser anaranjado, donde van los rellenos. Entonces yo sé que esta parte de aquí atrás va a ir en forma de relleno, porque es un color que lo voy a sacar plano. Esta partecita negra aquí es un relleno, porque la voy a sacar de forma plana. Igual, esto que está aquí es un color plano, es un relleno. O sea, yo solamente voy a rellenar esto en negro. Todas estas partecitas de aquí son pequeñas partes, pero son partes que yo estoy decidiendo hacerlas en relleno negro, para que a la hora de tatuar no tenga ninguna duda y yo pueda rellenar esa parte sin miedo de equivocarme. Toda esta parte de aquí va a ser relleno en negro. Son las sombras más, es como el inicio de la sombra, pero son las más fuertes. Todo eso va relleno en negro. Todo esto iría relleno en negro. Una vez que yo tengo todo lo que estoy decidiendo aquí en el stencil, que va a ir relleno en negro, para darle un mayor contraste al diseño, etcétera, todo esto aquí, todo esto va a ir en negro difuminado hacia el blanco o hacia el color piel. Entonces en una vez teniendo las líneas y los rellenos, estaría entonces marcando lo que serían las sombras. Y las sombras, dependiendo de la dificultad del diseño, la va a marcar en partes, es decir, esta va a ser la parte más oscura, esta partecita de aquí también está más oscura, después entonces viene una parte más clara, que sería esta parte, y esto todo tiene el mismo tono. Entonces, aquí, con esta separación, yo sé que todo va a ir degradado, pero lo saco por tonalidades. Entonces, esto va a ir en esta dirección, este degradado va a ir en esta dirección y este degradado va a ir en esta dirección. Y son tonos diferentes, este más claro, este medio y este más oscuro. De esta forma yo me puedo concentrar, vuelvo y repito una vez más, etapa por etapa a la hora de diseñar el tatuaje. Entonces no tengo que estar pensando aquí que va, no, aquí va el tono más oscuro, aquí va el tono medio y aquí va el tono más clarito. Y marco la dirección en la que va a ir ese degradado para conseguir el resultado final exactamente lo que yo quiero. Así es como yo saco los stencils, y a la final a la hora de imprimir, entonces
quito el fondo de la rosa. Claro, al hacer todas las líneas se va a entender más. Aquí como no la hice todas, pues no se entiende mucho. Pero lo saco así, cambio esto a negro, ¿sí? Y el stencil se va a ver un poco abstracto, pero al mismo tiempo, como vas a estar viendo el iPad, entonces vas a entender dónde va absolutamente todo. Aunque vas a tener en la piel solamente esto, puedes fácilmente distinguir que aquí va una sombra, que aquí va un tono más claro de la sombra y así sucesivamente. Entonces, como podemos ver, la metodología es básica en realidad. Es saber distinguir del diseño que vamos a crear dónde están las líneas, dónde están los rellenos, dónde están las degradaciones, dónde están las saturaciones y dónde están los blancos. Teniendo esto claro y llevándolo desde el diseño al stencil, entonces podemos, a la hora de pegar el stencil, saber por dónde arrancar. Y lo vamos a hacer por zonas. Es decir, yo voy a agarrar una zona que es por la que voy a estar pasando por encima con la mano, y primero voy a marcar esas líneas, donde yo sé que van las líneas. Una vez marcadas las líneas, ya yo tengo definido un poco las áreas donde van el resto de cosas, porque por lo general van delineadas o estas terminan en líneas. Entonces, el segundo paso después de tener las líneas es hacer los rellenos. De esta forma, simplemente prestar atención de la forma que tiene ese relleno en particular y lograrlo hacer perfecto. Teniendo esto listo, entonces vamos a pasar a la parte un poco más compleja, que son las sombras, porque es con esto que vamos a terminar de dar el volumen y requiere de saber con qué aguja lo vas a hacer, con qué tinta lo vas a hacer, si es en colores, si es en blanco y negro, qué porcentaje qué porcentaje vas a estar utilizando de tinta a la hora de comenzar el degradado y a la hora de terminar la parte más oscura del degradado. Entonces, esta parte es como bien compleja, así que es buenísimo que ya tienes las líneas, ya tienes los rellenos y solamente te vas a dedicar a dar el volumen de una área en específico a la vez. De esa forma no estás saltando haciendo líneas, haciendo saturaciones, sino que ya hiciste las líneas, ya tienes los rellenos hechos de una buena parte del tatuaje y terminas haciendo todo lo que son los degradados. Una vez que terminas esas tres etapas, entonces ya pasas a atacar una segunda parte del tatuaje si el tatuaje es suficientemente grande como para tener que dividirlo en etapas. Si es mediano, puedes hacerlo todo de una sola vez, todas las líneas, todos los rellenos, todos los degradados y todas las saturaciones. ¿Qué es la saturación? La saturación es aumentar el valor de manera pareja en una parte del tatuaje para que no quede del mismo color de la piel. Esto ayuda a darle un volumen increíble al tatuaje y hace que salga. Nosotros, una de las cosas, así como en la fotografía, una de las cosas que se busca es que haya profundidad. Eso le da demasiada vida a los tatuajes. Entonces, con la saturación se logra eso y hace un cambio grande en el nivel del tatuaje cuando ya empiezas a hacer este tipo de tatuajes un poco más complejos que no son solamente líneas. Bueno, en realidad esos son los tips que les quería dar con respecto a esa parte de la metodología a la hora de hacer el stencil y de aplicarlo y de hacer el tatuaje, que teniendo este orden claro te va a ayudar muchísimo a hacer tatuajes un poco más complejos. Y es que cuando estamos haciendo un tatuaje, muchas veces entramos en un estado como de ansiedad de buscar solucionar las cosas que vas viendo que no van saliendo exactamente como las quieres, y esto crea un estrés que no es agradable, y yo he logrado con esta metodología hacerlo lo suficientemente ordenado, lo suficientemente bien para no estar resolviendo problemas, sino que al contrario, te estás disfrutando de hacer esa línea perfecta, luego estás disfrutando de hacer ese relleno como va, con la forma que está, con la paciencia que se requiere. Y vas viendo que todo se va armando y está quedando todo armonioso. Luego haces los volúmenes con los degradados y puedes concentrarte realmente en los degradados. Y eso hace la diferencia por completo en el tatuaje, en el diseño que estás haciendo. Y todo esto con el fin de disfrutar. O sea, el tatuaje es demasiado disfrutable. Todos los clientes cuando se vienen a tatuar están emocionados por su tatuaje, están alegres de que están haciendo algo trascendental en su vida. Y nosotros como tatuadores podemos disfrutarlo al mismo nivel que ellos, o inclusive muchísimo más, porque esto es un métier, es una de las pocas actividades que yo creo que están llenas de mucha pasión.
nosotros tatuadores, yo como tatuador, yo me siento lleno de pasión a la hora de tatuar. Yo podría tatuar gratis, pero bueno, de algo tengo que comer y es aún más divertido cuando uno puede cobrar bien por lo que ama hacer. Entonces, pero me siento muy feliz de haber conseguido esta actividad en mi vida y si podemos disfrutarlo en su máximo esplendor, teniendo este orden y llevando a cabo estas metodologías, mira, yo creo que es ganar, ganar. Nada, eso es lo que les quería comentar, eso es lo que quería contar por ahora. Si llegaron hasta aquí, comenten, lo que siempre es interesante ver que lleguen hasta el final, porque les parece importante e interesante la información que les doy. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por acompañarme.